¿Qué tal, jóvenes? Soy el profesor Alex Torres del curso de Biología. Hoy aprenderemos la semana número 14, los animales, sus características, los animales en vía de extinción y las enfermedades transmitidas por los animales. Empezamos. Muy bien, en primer lugar, los animales son seres vivos multicelulares y eucariotas, es decir, está formado por muchas células con presencia de núcleo. La nutrición de ellos es heterótrofa holozoica, es decir, van a ingerir los alimentos y dentro van a descomponerlos. Eso se llama nutrición heterótrofa. Pero también ellos tienen reproducción generalmente sexual, aunque algunos lo hacen de manera asexual. Existen más o menos 35 filum de animales, pero vamos a conocer los más importantes. Estos son los siguientes. Primera, como podemos ver acá en la pantalla, tenemos los filum de animales invertebrados, es decir, los animales que no presentan huesos, menos columna vertebral. Ejemplo, el filum poríferos, es decir, las esponjas. También está acá el filum nidarios o celenterios, donde comprenden a las anémonas, las medusas, los corales y también a las hidras. El filum Annelidos, donde se ubican las lombrices con cuerpo anillado. Tenemos lombriz de tierra, sanguijuela, pues ahí poliquetos. El filum Moluscos, donde se encuentran, donde se colocan a los caracoles, o sea, gasterópodos. Los bivalvos, que son almeja, mejillón, el choro, etc. Y los cefalópodos, es decir, el pulpo y el calamar. Tenemos también el filum Artrópodos, ¿no? Es el filum más abundante de todos. Ahí están los insectos, los arácnidos, crustáceos, 100 pies, 1000 pies y los peripatos. El filum Equinodermos comprende a la estrella de mar y erizo de mar, donde veremos también a continuación más filums con sus detalles. Muy bien, los animales entonces se estudian en una ciencia o rama de la biología denominada la zoología. Es el estudio de los animales cuyo padre es el filósofo griego Aristóteles. Tenemos también que los animales, como decíamos, son organismos que presentan muchas células, es decir, son multicelulares y a la vez también son eucariotas. Significa que sí presentan núcleo. Es decir, tiene pues la parte principal y ahí también están los centriolos, que son exclusivos de los organismos animales para que puedan dividirse sus células. También se encuentra, los animales también son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros seres. No pueden fabricar su alimento porque no presentan clorofilas. Tienen que obtener el alimento de otros seres y luego lo ingieren, ¿no? Eso se llama nutrición heterótrofa holozoica. Reproducción generalmente es sexual, pero también puede haber asexual, ¿no? Generalmente sexual, es decir, mediante los gametos, óvulo y espermatozoide, ¿eh? Así serían las características. Los animales también tienen un sistema nervioso muy exclusivo, el sistema nervioso que les permite captar estímulos del medio ambiente y así poder responder a ese estímulo, el sistema nervioso. Y también los animales presentan lo que se llama desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario, es decir, empieza desde la fecundación de los gametos hasta que sale de la madre, hasta el nacimiento. ¿Ya? Entonces acá los animales también se clasifican de varias maneras. Puede clasificarse por ejemplo, su nacimiento. Unos nacen mediante huevos, se llama ovíparos, como los peces, anfibios, reptiles, aves y también los monotremas, o sea, mamíferos ovíparos. Son dos, ornitorrinco y el equidna. Otros nacen también, pero ya nacen formados y se llaman vivíparos. Ya no tienen que acá incubarse y nacen directamente desde la madre. Esos son nosotros los seres mamíferos. En cambio, los ovovivíparos son los que presentan huevo dentro de la madre que se revienta y luego sale como si estuviera vivo. Eso se llama ovovivíparo.
Y eso se ve, por ejemplo, en algunas especies de tiburones y también algunas serpientes. Su temperatura, dependiendo si algunos son poiquilotermos y otros son homotermos. Estamos hablando de la temperatura corporal. Los poiquilotermos son los que presentan temperatura del cuerpo variable, es decir, son los mal llamados de sangre fría. Es que su temperatura varía de acuerdo al ambiente. Ahí están, por ejemplo, los peces, los anfibios y reptiles. En cambio, los homotermos son los animales que tienen temperatura constante. Y esos son las aves y los mamíferos. Nosotros, por ejemplo, los humanos somos homotermos y nuestro sistema, o el calor del cuerpo, es regulado por el hipotálamo. Entonces, así es algunas clasificaciones de los animales. También hay, pues, por su celoma, ¿no? Celoma es la cavidad corporal interna y algunos no tienen celoma, se llaman acelomados. Otros tienen un falso celoma, esos son los nemátodos, los rotíferos, y los que tienen celoma verdaderos se llaman eucelomados, desde los anelios hacia adelante. Entonces ahí tenemos la clasificación de los animales. El primer filum a conocer es el filum Porífera, es decir, el mundo de las esponjas. Como podemos ver acá, la esponja son animales muy primitivos, es decir, no presentan tejidos y por lo tanto se les dice parazoos o pertenecen al subfilum Parazoos, es decir, no presentan tejidos, por eso son animales muy primitivos. Solo presentan células nada más y esas células, cada una es independiente. Ejemplo, tenemos acá, como puedes ver, los famosos coanocitos. Coanocitos son células que tienen flagelo. Es decir, vamos a ver uno más grande, de esta manera, ahí está ese coanocito, que es una célula que tiene un collar o cuello, y aquí está el flagelo para poder hacer la digestión intracelular. Es decir, ellos se alimentan directamente hacia sus células. Acá están los nutrientes, glucosa, aminoácidos, por ejemplo, e ingresa a su coanocito, específicamente a su vacuola y luego al lisosoma, donde va a hacer la digestión, ¿no? Ellos, su reproducción es generalmente asexual por un fenómeno o tipo llamado gemación. Es decir, les sale una yema y esa yema es idéntica al padre y luego esa yema se desprende, ¿no? Y al desprenderse ya se origina ese nuevo individuo. Entonces, esta reproducción se denomina gemación o yemación. Así es. Es decir, recuerda que la reproducción asexual no interviene en gametos y ocurre solamente con un solo progenitor, nada más. Esta célula se denomina coanocito. Su función es realizar la digestión intracelular. Intra significa dentro, es decir, el alimento va directamente a sus células. Presenta flagelo, de esa manera también el flagelo va a mover el agua dentro de ella. Ese flagelo entonces sirve para que pueda mover el líquido interno y así pueda circular todos sus nutrientes. Entonces los flagelos son estructuras que les sirve para moverse y a la vez también para poder mover el agua internamente, ¿no? Ellos su cuerpo está formado por muchas proteínas. Esas proteínas, por ejemplo, pueden estar formados también con unas materias a la vez inorgánicas, ¿no? Esos minerales se llaman espículas, que son unas sales que están internamente dentro de ella y eso les permite tener el esqueleto, ¿no? Se denomina espículas entonces a esas sales minerales. Y todos ellos son acuáticos, es decir, vida marina, generalmente en el mar, ¿no? Vida acuática. Y cuando son adultos son sésiles. Sésiles, ¿qué significa eso? Que están pegados al ambiente, ahí está la roca, ahí están pegados y eso se denomina sésil. No se desplazan, al menos cuando son adultos, sésil o fijo también se le dice. Ahí está, ¿no?
Ellos también tienen, como te decía, unas célulitas que se llaman porocitos y por ahí va a ingresar el agua con los nutrientes. Dentro va a circular con esos guanocitos y así se alimentan y el resto, el desecho, saldrá por la parte superior, por acá. La salida, esa cavidad se denomina ósculo. Ósculo es el orificio por donde va a salir el desecho de esta esponja. Ahí está, ¿no? Muy bien. El Phylum Coelenterios. El Phylum Coelenterios, o llamado también nidario, comprende a las famosas medusas. Estos animales ya presentan tejidos, es decir, a partir de aquí ya son los animales eumetazoos. ¿Qué significa eso? Que ya presentan tejidos organizados, es decir, conjunto de células, pero con una misma función y que van a estar formados generalmente de una misma capa embrionaria. Estos coelenterios sonidarios, ahí tenemos la medusa, ¿no?, que presenta sus tentáculos venenosos. Esos tentáculos les permiten también a la vez moverse, pero cuando son adultos. En cambio, cuando son inmaduros, están en una etapa llamada pólipo, ¿no? Esa es su forma. Entonces, hay forma pólipo, que es cuando las esponjas son, las medusas son inmaduras, y ahí tenemos, cada una está todavía formándose. Esta se llama fase pólipo, en la parte de la fase inmóvil. En cambio, la fase móvil se llama fase medusoide o simplemente medusa. Ellos no presentan ano, solo presentan un solo orificio llamado boca, y por ahí ingresa el alimento y también sale el desecho. Es decir, presentan tubo digestivo incompleto y su sistema, su cuerpo es de simetría radial, es decir, se puede hacer cortes y presentan el mismo plano, ¿no? Es decir, hasta cinco planos similares. Esos serían entonces los coelenterios, donde se ve una reproducción llamada la metagénesis o alternancia de generaciones. Es decir, va a producir dos fases en su vida, fase pólipo y la fase medusoide. No te olvides también que estos animalitos son un poco peligrosos, ¿no? Algunos son quizás mortales. Todos son acuáticos y su veneno, su toxina, se denomina nematocisto. Esa es la toxina que paraliza a la presa, puede paralizar el corazón o quizás también el cerebro en los animales más grandes. Muy bien.